sentido, me toca a mí hablar de la comunicación verbal y no verbal del par evaluador. Como saben ustedes, la importancia de la comunicación por el hecho de que una institución educativa nos recibe en su casa y nos muestra toda la gestión académica que está realizando para poder llevar a cabo esa interesante transmisión de conocimiento para sus estudiantes. En ese sentido, vemos que nos muestran, cada vez podemos ver el trabajo de una evaluación externa, ¿verdad? El trabajo de autoevaluación que ellos realizan, que es enorme, que es un trabajo realmente interesante, un trabajo donde se involucran personas, un trabajo que habla de toda una gestión académica y que la institución está pretendiendo alcanzar cierto grado de calidad. Entonces, nosotros como pares evaluadores, al inicio del proceso vemos una punta del proceso, pero luego cuando nos sumergimos en el trabajo, logramos visualizar todo lo que esta institución se preparó para poder presentar ese informe de autoevaluación para finalmente someterse a un proceso de evaluación externa. Entonces es importante que el par evaluador tenga la capacidad para poder realizar esa evaluación. En ese sentido ya sabemos, y como otros compañeros también ya hablaron, la calidad envuelve una serie de actitudes, aptitudes, como por ejemplo la responsabilidad, el control, la competitividad, la evaluación mismo, evaluar el producto, que serían los egresados, hacerlo con una minuciosa verificación, con eficacia, con garantía de que el trabajo sea realmente un trabajo bien hecho. En ese sentido, el par evaluador debe revisar todas las documentaciones que se le presenten. Para ello tiene que poseer una serie de aptitudes, cualidades y competencias que le lleven a realizar, a lograr realizar de manera imparcial, constructiva y eficaz. En ese contexto, la comunicación de un par evaluador, tanto entre pares evaluadores como con la comunidad educativa, es muy importante con los pares evaluadores porque se debe llegar a un consenso, y con la comunidad educativa porque tenemos que saber escucharles y saber comprenderles qué es lo que ellos están realizando como en la tarea educativa. Entonces, los buenos pares evaluadores deben ser capaces de comunicar sus comentarios, sus sugerencias hacia las debilidades detectadas de manera clara y constructiva. Este proceso debe ser un proceso transparente y además con la finalidad en nuestras mentes de que sea algo constructivo para la carrera, porque nos estamos yendo para apoyar, para aportar a una construcción de procesos de mejora. Entonces, estos pares deben exponer sus puntos de vista de manera efectiva para que estos integrantes de la carrera evaluada o de la institución evaluada puedan comprender y beneficiarse de las sugerencias que les damos, y así poder nosotros como pares evaluadores construir con la mejora continua de la misma. En ese sentido, la buena comunicación es muy importante. En todo momento el par evaluador debe mostrar conocimiento y experiencia justamente para que la carrera evaluada se vea beneficiada de ese proceso. Entonces, en ese sentido, el par evaluador tiene que tener la capacidad de transferir ese conocimiento y experiencia, de tal forma que el par evaluador pueda sumergirse en el contexto y que su trabajo sea relevante. Recuerden que siempre que cada institución es diferente, cada carrera es diferente, entonces tenemos que mirar el contexto donde se desarrolla esa carrera. Otro punto muy importante donde también es súper importante el trabajo de equipo entre los pares evaluadores, y ahí también el tema de la comunicación, la manera en que nos comunicamos y podamos llegar a un consenso en este trabajo tan importante para la carrera, ¿verdad? De tal forma a trabajar de manera colaborativa para poder hacer una evaluación integral y equitativa. Entonces ahí tenemos que fomentar la colaboración entre los pares evaluadores de tal manera a respetar las opiniones y enfoques de cada uno y saber llegar al consenso para que se enriquezca el proceso de evaluación externa. Entonces,
Si no hay consenso, si no hay acuerdo, si no hay escucha, no se puede realizar un buen trabajo. También tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que nosotros nos vamos a una institución, como ya dije, una institución diferente a la nuestra y tenemos que respetar esa institución porque por más de que una institución esté en un mismo país, cada institución es diferente, cada institución tiene su misión y su visión que son diferentes a las otras instituciones. Entonces, tenemos que reflexionar para el mejoramiento de esa carrera, pero en relación a la carrera. Entonces tenemos que ser coherentes y consistentes, aplicar los criterios y estándares que fueron establecidos para ese país, ¿verdad? Y lograr esa uniformidad a lo largo de todo proceso de evaluación. Entonces, si logramos ser coherentes y consistentes, eso asegura que las evaluaciones no son comparables con otras instituciones, pero sí equitativas con los indicadores que se establecen en la agencia del país. Entonces, de ninguna manera se debe realizar comparaciones con la institución de origen, porque ya sabemos, cada institución, cada carrera es diferente por más de que estén en el mismo país. Y que ni qué decir que sean en países diferentes a los nuestros porque tienen otros tipos de leyes y otras reglamentaciones y otras regulaciones. Entonces, es muy importante evaluar la carrera o la institución de acuerdo a, a las medidas o a los criterios, a los indicadores que fueron establecidos para ese fin. Entonces, la institución de educación superior se evalúa como un sistema, porque lo que hace esta institución es genera conocimiento, transfiere conocimiento, aplica conocimiento, innova conocimiento y difunde conocimiento. En ese sentido, nuestra evaluación tiene que ser con un enfoque sistémico, evaluando el contexto, el proceso propiamente dicho, los insumos y también los logros y resultados. En este caso, los insumos serían nuestros estudiantes, el proyecto académico y todas las documentaciones que nos presentan en este proceso. Y finalmente, los resultados serían los egresados o todos los resultados que esta carrera pudo lograr a lo largo de este proceso de evaluación que vamos a implementar, que pueden ser también actividades de extensión, actividades de investigación, etc. Entonces, nunca olvidar el enfoque sistémico y sobre todo el contexto en el cual se está realizando la evaluación. Entonces, es importante entender que la evaluación se realiza con un enfoque sistémico. Como ya dice este autor, en el año 1987, que desarrolló el modelo considerando el contexto, entrada, proceso y producto para poder evaluar un determinado objeto. Por lo tanto, el evaluador debe respetar las características de la carrera evaluada y no realizar comparaciones con la institución de procedencia. Tiene que realizar su reflexión, su análisis centrándose en el objeto evaluado. No estar pensando en mi institución se hace de esta manera, las investigaciones se hacen de esta manera, porque ya dijimos, cada institución y cada carrera es diferente y tienen sus propias características. No olvidarse nunca de que lo que estamos haciendo es analizando la carrera en base a unos criterios, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Justamente para entender que la reflexión se hace en base a unos criterios para poder evaluar la carrera o el objeto de evaluación, teniendo en cuenta unos principios. Entonces acá es donde que nosotros tenemos que despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos, para poder llegar a evaluar la carrera con objetividad. ¿Cuáles son esos principios? Justamente, recuérdense que los pares evaluadores tenemos que formular un juicio, ¿verdad? Nos vamos a evaluar con la contribución hacia la mejora continua. Entonces tenemos que tener en cuenta que con cada análisis que estamos realizando, estamos formulando juicios. Y ahí es donde que tenemos que respetar los principios de la relevancia, la integridad, la eficacia y la eficiencia.
Entonces, tener en cuenta siempre el objeto de evaluación, que es diferente, que cada objeto de evaluación es diferente y que cada objeto de evaluación tiene sus propias características. Entonces, la objetividad es esencial en este proceso. Tenemos que ser imparciales, evitar sesgos personales o prejuicios o cualquier otra forma de ser. Debe centrarse este proceso en la calidad, el mérito del trabajo en lugar de los factores ajenos a lo que fue establecido en el propio proceso. Entonces, la objetividad que nosotros podamos poner en estos procesos, nuestro trabajo, garantiza que las evaluaciones sean justas y basadas en los hechos y evidencias que presenta la carrera. Porque como ustedes saben, como dije en un principio, la carrera presenta un informe con todas las evidencias que miden el logro de cada indicador. Entonces nosotros tenemos que analizar esas evidencias justamente teniendo en cuenta los criterios y los indicadores establecidos para cada modelo de evaluación. Entonces tenemos que no perder de punto de vista la objetividad, ser imparcial. Entonces, vuelvo a repetir, evaluar es un proceso que implica reunir, cuantificar y usar sistemáticamente información, ¿verdad? Porque para cada indicador tenemos muchas evidencias que tenemos que revisar, mucha información que tenemos que revisar y estar comparando con ese indicador, con ese criterio, justamente con la perspectiva de juzgar la efectividad formativa y la pertinencia curricular de una institución de educación superior. Entonces, no debemos perder de vista este proceso para esa determinada carrera o para esa determinada institución. Entonces, para ello, justamente es muy importante también que durante este proceso generemos un buen clima de trabajo, con una comunicación clara, transparente y cordial. ¿Por qué? Porque esta revisión de pares evaluadores, somos pares evaluadores porque somos del mismo perfil de egreso de la carrera que estamos evaluando. Somos de la misma profesión. Entonces, se basa en la confianza y en la integridad. Tenemos que tener en todo momento en cuenta de ser honestos en nuestro proceso de evaluación, utilizando una comunicación clara, transparente y sobre todo cordial. Porque esta evaluación que nosotros realizamos como pares evaluadores debe ser constructiva, porque lo que esta carrera o lo que esta institución está esperando es que nosotros le brindemos un apoyo justamente para dar orientaciones claras y pertinentes para que estas debilidades detectadas se fortalezcan y se encaminen hacia la mejora continua. Entonces, también en todo este proceso de la comunicación, de la revisión de informaciones, es importante que cumplamos con las políticas de confidencialidad. Entonces, esta, esta carrera, como dije, nos brinda una serie de información que nosotros revisamos, analizamos y no podemos estar divulgando esa información. Tenemos que quedarnos nosotros con nuestro trabajo y cuando termina el trabajo, toda la información debe quedar ahí mismo y no estar utilizando esa información para otros fines. Entonces, tener en cuenta que esta institución nos abre sus puertas, nos muestra toda su forma de gestionar, justamente para que esta institución o esta carrera logre orientarse hacia el aseguramiento de la calidad. Entonces, en esta generación de ambiente, de un buen clima de trabajo, tenemos que tener la capacidad de poder proporcionar una retroalimentación constructiva. O sea, también tenemos que ver todas las fortalezas que presenta la carrera, aparte también de ir identificando las debilidades. Entonces, en ese informe que vamos a elaborar un informe final donde vamos a plasmar todo lo que encontramos en el proceso evaluativo, tenemos que comunicar constructivamente las sugerencias de manera concreta para que la carrera pueda mejorar los aspectos deficitarios detectados.
Y esa retroalimentación, como ya dije en una ocasión, debe ser de manera constructiva para que los evaluados puedan perfeccionar las gestiones inherentes a la carrera. Entonces, en ese ambiente que se crea durante el proceso evaluativo, debe ser de un trato cordial y también de una mente abierta y flexible. ¿Por qué de una mente abierta y flexible? Porque debemos de tener la buena predisposición para escuchar todo lo que la carrera nos está exponiendo al ser evaluado. Tener toda la buena predisposición para poder también revisar todos los documentos que nos están presentando. Entonces, tenemos que también saber considerar diversas perspectivas y enfoques, incluso si nosotros no estamos alineados a lo que ellos están realizando o no estamos de acuerdo con lo que ellos están realizando. No tenemos que nosotros ir a exponer o a comparar cómo podría ser esa situación en una situación, digamos, de debilidad detectada. Entonces, la flexibilidad es importante para realizar la evaluación por pares y lograr el consenso en cada parte evaluada. También entre los pares evaluados, entre los pares evaluadores podemos tener diferentes opiniones respecto a la carrera, pero siempre tenemos que saber escucharnos entre nosotros para poder lograr el consenso basada en evidencia. Entonces, en esta generación de un ambiente de comunicación clara, transparente y cordial, tenemos que, como pares evaluadores, demostrar profesionalismo, demostrar en todo momento un comportamiento profesional, demostrar también en este proceso de evaluación el respeto hacia las personas involucradas, porque como dije en un inicio, detrás de todo este proceso que se generó para poder llegar a un proceso de evaluación externa, existen personas que han trabajado arduamente para poder realizar el trabajo y para poder entregar ese informe de autoevaluación. Entonces, eh, hicieron un arduo trabajo, ¿verdad?, de cómo se gestiona la carrera. Incluso si los pares, si no hay acuerdo entre los pares y se discrepan con ciertos aspectos, entonces también se tiene que lograr un consenso entre los pares y eh, tratar de basarse siempre en la evidencia presentada. Entonces, también tenemos que, como ya dije, respetar la confidencialidad de esta información que presenta la carrera. No se debe estar compartiendo esta información en otras instituciones o en otros lugares que no estén involucradas en el proceso de evaluación externa. ¿Por qué es tan importante generar un ambiente con comunicación clara, transparente y cordial? ¿Por qué? Porque este trabajo, esta información por escrita que vamos a dejar en la carrera, en la institución, le va a servir a la carrera para tomar decisiones respecto a lo que se le está planteando. Ellos, en el informe que presentan los pares evaluadores, van a analizar, van a leer y en base a eso van a tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar y para innovar, para poder introducir las mejoras que ellos crean pertinente para poder superar una debilidad detectada o para seguir fortaleciendo las fortalezas encontradas. ¿Qué tan importante también es la comunicación no verbal, ¿verdad?, cuando uno está visitando la carrera o cuando uno está teniendo las entrevistas con los diferentes actores de la comunidad educativa? A veces nuestra cara dice muchas cosas, entonces también tenemos que tratar de controlar nuestra comunicación no verbal. Entonces, esa comunicación no verbal es fundamental en cualquier interacción humana. Justamente en los diálogos que estamos manteniendo durante el proceso. Una comunicación no verbal puede ser incluso más poderosa que las palabras habladas, porque a través de los gestos, expresiones faciales, posturas, tonos de voz, se transmite también información. Por eso, en lo posible, durante la visita tenemos que controlar nuestras expresiones faciales que pueden revelar emociones, intenciones y actitudes. Por ejemplo, una sonrisa puede ser empatía, mientras que algunos otros gestos, como ceja fruncida, puede expresar algún desacuerdo o alguna confusión. Entonces,
Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando estamos en la entrevista con los actores de la comunidad educativa, tratar de mantener un contacto visual, demostrando el interés hacia lo que la persona está hablando y que le estamos atendiendo. Entonces, si no mantenemos ese contacto visual, probablemente pueda decir que no estamos interesados en lo que nos está transmitiendo la persona con la que nos estamos entrevistando. La comunicación no verbal, en resumen, desempeña un papel fundamental durante las entrevistas y la visita a la institución, durante los diálogos o las conversaciones que se mantienen en todo el proceso, ¿verdad? Y esto puede influir en la interpretación y efectividad del mensaje que se desea transmitir. Entonces, tenemos que tratar, los pares evaluadores, de controlar nuestras señales no verbales y estar atento a lograr una comunicación efectiva y evitar malos entendidos. Entonces, el par evaluador justamente debe operar con altos estándares éticos y demostrar respeto hacia las personas y las instituciones educativas que están siendo evaluadas. Algo muy interesante también es la forma de comunicación escrita de las fortalezas, debilidades y recomendaciones. Como les dije, todo el proceso termina cuando se presenta un informe que justamente los pares presentan a la agencia. En ese informe se plasma todos los resultados del proceso de evaluación y se presenta, como dije, en una forma de informe a la agencia de evaluación. Entonces, ahí se incorpora todo lo que uno vio, y todo lo que uno pudo recolectar y todo lo que uno pudo analizar y evaluar en todo el proceso, por medio justamente de una comunicación escrita. Entonces, en esta comunicación escrita, en este informe escrito, se plasman todas las ideas, la información, los pensamientos y los mensajes que se expresan y transmiten a través de este informe. Entonces, esta forma de comunicación escrita en el informe debe ser de manera efectiva y desempeña un papel fundamental para la institución, para su área de desempeño de la gestión académica. Porque justamente de este informe, como ya dije, es donde ellos van a poder analizar y ver cómo ellos pueden realizar las mejoras a las debilidades detectadas y cómo pueden seguir fortaleciendo las fortalezas encontradas y también cómo pueden ellos plasmar las recomendaciones de mejora para poder superar las debilidades detectadas. Entonces, en ese sentido, el informe escrito debe tener una comunicación clara y precisa para que se puedan transmitir las ideas de los pares evaluadores y para que la carrera evaluada comprenda todas las informaciones que se le transmiten, tratando de evitar ambigüedades y confusión. Los escritos deben tener también una estructura lógica siguiendo el formato de informe establecido por cada agencia. Entonces, recuerden siempre que en ese informe presentado como documento, como informe final, se está manifestando el resultado de un proceso evaluativo. Entonces es esencial comunicar esas ideas de manera clara, que se pueda lograr una comprensión efectiva en diversos contextos. Entonces se recomienda también siempre redactar el informe de manera a escribir primero las fortalezas y luego mencionar las debilidades de manera precisa y clara. En resumen, las actitudes que debemos tener en cuenta para el proceso de evaluación de carreras como pares evaluadoras es lograr una comunicación pertinente, clara, precisa, además de un trato cordial para fomentar la confianza y motivar la participación de los actores educativos en el proceso de evaluación externa. Tenemos que entender, como ya dije en un principio, que esta carrera o esta institución está abriendo las puertas de su gestión académica y está mostrando a unos pares evaluadores todo lo que ellos realizan, todas las actividades, todas las acciones que ellos realizan y el fin por el cual la carrera se está presentando a este proceso es justamente para mejorar y para que otros pares le digan cuáles son sus debilidades. Probablemente la carrera ya sepa sus debilidades, pero necesita tener esa orientación, por eso debe ser clara, clara y transparente. Entonces, como sabemos, como dice este autor Ángel Gaviondo,
Lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora. Entonces, le agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que esta presentación les sirva. No es fácil, somos humanos y a veces cometemos errores, entonces tenemos que saber reconocer esos errores y siempre tratar también nosotros como pares evaluadores de ir superándonos día a día y en cada visita, como ustedes saben, se aprende muchísimo. O sea, es un aprendizaje continuo, un aprendizaje permanente porque justamente cada institución, cada carrera es diferente.